Reconocimiento de patrones. Pero, ¿qué es exactamente el reconocimiento de patrones? Puede resultar un concepto bastante intuitivo, pero una definición formal sería: es la ciencia que se ocupa de todos los procesos de la ingeniería, computación y matemáticas relacionados con objetos físicos o abstractos, con el propósito de extraer información que permita establecer propiedades entre conjuntos de dichos objetos. Un sistema de reconocimiento debe asignar a cada objeto su categoría o clase según alguna característica que las diferencie del resto. Las principales fases para el reconocimiento de patrones son: primero, adquisición de datos; segundo, extracción de características; y tercero, toma de decisiones. La fase clave es la toma de decisiones, también llamada clasificación. A continuación, vamos a describir los elementos principales de un sistema básico de reconocimiento. Primero, un sensor, que es el encargado de la adquisición de datos que vamos a clasificar. Segundo, el extractor de características. Es el encargado de generar características que serán utilizadas para distinguir entre las distintas clases en las que agruparemos los objetos, con el propósito de clasificarlos posteriormente. En ocasiones esto viene precedido de un preprocesado de la señal y un ajuste de los parámetros del modelo hasta que el resultado tenga las propiedades deseadas. Y tercero, un selector de variables, que selecciona las características adecuadas para describir objetos. Se deben localizar los rasgos más determinantes de los datos. Y por último, la clasificación. En esta etapa se usa el famoso aprendizaje automático, cuyo objetivo es hacer que las computadoras aprendan. Existen dos formas principales de clasificar. La primera es el clustering, que solo se puede emplear cuando los datos son representables gráficamente. Para agrupar los datos se emplean cálculos geométricos como distancias o centros de masas. La idea de clúster o grupo no está definida con precisión, por eso hay muchos algoritmos de agrupamiento. Algunos de ellos son el agrupamiento basado en conectividad o agrupamiento jerárquico, que consiste en que los objetos más cercanos están más relacionados con los que están alejados. Otro tipo de agrupamiento es el basado en el centroide. En este tipo de agrupamiento los grupos están representados por un vector central, el cual no tiene por qué ser uno de los datos. Un ejemplo de este tipo de agrupamiento es el algoritmo K-means, en el cual profundizaremos más adelante y pondré un vídeo ilustrativo. El otro método de clasificación es el estadístico, que se basa en probabilidades y parámetros estadísticos como la varianza o la distribución. Los dos tipos más comunes de clasificación son la clasificación supervisada, que se da cuando sabemos con anterioridad cuántas y qué clases va a haber. Un posible algoritmo consiste simplemente en establecer un umbral y los datos que estén por encima de ese umbral pertenecen a una clase y los que estén por debajo a la otra. Por ejemplo, clasificar un conjunto de alumnos en aprobado o no aprobado. Por otro lado está la clasificación no supervisada, que es la clasificación sin aprendizaje. Se utilizan algoritmos de clasificación automática multivariante en los que los objetos se van agrupando formando clases. Por ejemplo, un algoritmo muy utilizado es el algoritmo K-means mencionado anteriormente, que solo es aplicable cuando podamos representar nuestros datos en un espacio geométrico. Este algoritmo intenta encontrar una partición de nuestros ejemplos en K agrupaciones, de forma que cada dato pertenezca a una de ellas, concretamente aquella cuyo centro geométrico esté más cerca. Este algoritmo intenta minimizar la varianza total del sistema de cada centro de cada clase, con los elementos que a priori se han clasificado en esa clase. Los principales pasos del algoritmo son: primero, seleccionar al azar K puntos como centros de los grupos. Segundo, asignar los ejemplos al centro más cercano. Tercero, calcular el centro geométrico o centroide de los datos asociados a cada grupo. Y por último, repetir desde el paso 2 hasta que no haya ninguna reasignación de centros o el algoritmo converja o su último desplazamiento esté por debajo de un umbral. El punto clave de este algoritmo es saber cuántos centros establecer en el paso 1, es decir, cuántas clases fijar. A continuación voy a poner un vídeo ilustrativo del algoritmo K-means en ejecución.
vemos cómo los centros se van recolocando según las distintas iteraciones del algoritmo, hasta que en la iteración 19 se queden estáticos. Y para terminar voy a nombrar ahora algunas de las principales aplicaciones que tiene el reconocimiento de patrones. Por ejemplo, la medicina, para análisis de biorritmos, irregularidades en radiografías, detección de células infectadas, etc. También reconocimiento de huellas dactilares, que es un tipo de dato único en cada persona y se emplea mucho para seguridad. Así también el reconocimiento facial y demás rasgos físicos. Para previsiones meteorológicas, con el objetivo de clasificar los datos meteorológicos según diversos patrones para crear mapas de predicción automática. También para música, para reconocimiento de géneros musicales, porque al fin y al cabo la música se basa en patrones que marcan los distintos tipos de notas y métricas. O también para el reconocimiento de voz. Se usan muchas aplicaciones, por ejemplo, los teleoperadores informáticos o los asistentes de voz de los smartphones como Siri. Y otras muchas aplicaciones son el reconocimiento de caracteres escritos a mano o a máquina, el reconocimiento de objetos o incluso el reconocimiento de patrones o más bien comportamientos sociales.